Carta de Simón. Queridos hermanos de la iglesia nacional, todos los hermanos y todos los bereanos en todo el mundo, yo he envejecido y mis fuerzas en esta carne están agotando, por lo tanto no tengo fuerzas para pelear con alguien o responder con fuerza. Sin embargo, siendo una persona que ha recibido la salvación y quien espera la resurrección luego del morir, deseo expresar algunas palabras. Estas palabras no son para recibir el consuelo o para dar un pretexto, sino que es para organizar brevemente la vida que he llevado por solamente esta verdad. Yo he recibido el primer resultado del veredicto de la corte, sin embargo, yo no cederé, sino que pelearé hasta la segunda y tercera pelea para aclarar todas las cosas y mostrar mi inocencia. Por lo tanto, primero quisiera preguntarles una pregunta. Espero que puedan responder sinceramente. En estos momentos, mi honor y mi rostro son brutalmente pisoteados. Sin embargo, estas cosas no son cosas que llevaré conmigo. Por lo que, si aunque me lo pisotean o me humillen, es algo que tengo que aguantar. Pienso que son solo cosas que puedo experimentar en esta tierra, pero sin retroceder he marchado hacia adelante en el camino del llamado de volver a la palabra. Y por ello que es que he vuelto a nacer, y es por ello que yo he dado mi vida. Por lo tanto, no cederé a ninguna situación. Por lo tanto, queridos hermanos, respóndanme con un corazón sincero. Mi espíritu es feliz, incluso ahora no tiemblo de temor ni preocupación. Ciertamente estoy feliz a través de la gracia de Dios. En mi interior está el testimonio del amor de Dios, que es la sangre de Dios, y esa sangre es el nombre de Jesús. Lo que les estoy preguntando es que si el ministerio que he tenido por este medio siglo tiene un error bíblico en la fe. Berea es la teología de Simón. En la teología es juzgado y es disfrutado teológicamente. Por lo tanto, doy mi vida para poder defender mi teología. Nuestra fe es la fe teocéntrica. Vayamos todos juntos. Gracias. La palabra de Dios, Lucas capítulo 5, versículo 17 hasta el 26. La palabra de Dios, Lucas capítulo 5, versículo 17 hasta el 26. Vamos a leer todos juntos. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, las cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que un hombre que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraba llevarle dentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo verlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el techo le bajaron en el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a calibar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, reconociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos glorificaron de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Amén. Nosotros en este momento vamos a orar antes de escuchar la palabra de Dios, para que el siervo de Dios pueda tener la inspiración y nosotros vamos a recibir esa palabra que viene a través de él. Vamos a orar todos juntos.
또 선포하시는 시간이 오니 우리 모두가 이와 같이 성령의 감동함으로 성령의 인도하심으로 하나님 말씀을 참으로 우리 심령에 옳게 받아들일 수 있는 귀한 시간이 되게 해주시기 원합니다. 우리 심령이 주시고자 하는 하나님의 모든 말씀과 또 우리 영혼을 움직이시고 역사해 주시고자 하는 하나님의 모든 것과 또 우리를 위로하시고 정말 하나님의 나라를 말씀하시며 격려하시는 모든 우리 하나님의 정말 인자한 말씀을 듣기를 원하오니 역사하시고 도와주시옵소서. 말씀 전하는 주의 종을 도와주시사 하나님의 그런 권세로 모든 하늘의 비밀을 선포하는데 어려움이 없도록 건강과 또 많은 활력과 능력으로 지원하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, en este día santo que nos has dado 불러주시니 y nos has llamado a nosotros y hemos venido delante tuyo obedeciendo. 주님의 Ayuda, Señor, que nuestro espíritu es el que esté adorándote. Y ayuda, Señor, para que nosotros a ese día en el cual tú vengas nuevamente, ayúdanos, Señor, a depender completamente de ti. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. El poder de perdonar los pecados. Vamos a leer todos juntos la síntesis. Dios es amor. Él amó al mundo que dio a su Hijo unigénito. El amor de Dios es primero para su Hijo. El Hijo de Dios es el Verbo. El Verbo es la verdad. La verdad es la vida. La vida está en la sangre. Esta hace referencia a la sangre de Dios. Aunque Dios guía a Israel al desierto a través de la sangre de los animales, esto no puede salvar al espíritu. Sin derramamiento de sangre no hay redención. La sangre de Jesucristo es el único amor de Dios. El amor no es una emoción, es el amor de Dios. Dios declara su amor a través de su sangre. Aunque las emociones del amor cambian, el amor que viene de la sangre de Dios es la vida eterna. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, es vida y es el Espíritu de amor. Hemos recibido la salvación por el amor de Dios, que es este amor, es la sangre de Dios. Nosotros somos sanados por el amor de Dios, que es este amor, es la sangre de Dios. Jesús tiene la autoridad de perdonar los pecados. Él, siendo el Hijo de Dios, vino con esa sangre de Dios. La sangre de Jesús es el amor de Dios. Recibe el amor de Dios. Solo la sangre de Dios puede redimir los pecados. Solo la sangre de Dios puede sanar toda enfermedad. 하나님의 사랑만이 속죄하시고 하나님의 사랑만이 병을 고치신다. Amén. 우리 202장 Vamos a alabar todos juntos la alabanza 202. 힘있게 박수해가면서 찬송 한번 부릅시다. 죄에서 자유를 얻게 하는 보혈에는요 주의 보혈 시험을 이기는 승리되니 참 놀라운 능력이로다. 주의 보혈 능력이로다. 주의 피 믿어 주의 보혈 그 어린 양의 매우 귀중한 피로다. 육체의 정욕을 이긴 힘은 보혈의 능력 주의 보혈 정결한 마음을 얻게 하니 참 놀라운 능력이로다. 주의 보혈 능력이로다. 주의 피 믿어 주의 보혈 그 어린 양의 매우 귀중한 피로다. 눈보다 더 시게 밝히는 것 보혈의 능력 주의 보혈 부정한 모든 것 밝히시니 참 놀라운 능력이로다. 주의 보혈 능력이로다. 주의 피 믿어 주의 보혈 그 어린 양의 매우 귀중한 피로다. 구주의 복음을 전할 제목 보혈의 능력 주의 보혈 날마다 나에게 찬송 주니
참 놀라운 능력이로다 주의 보혈 능력이로다 주의 피 믿으오 주의 보혈 그 어린 양 매우 귀중한 피 무려 세 번. 주의 보혈 능력이 있도다 주의 피 믿으오 주의 보혈 그 어린 양의 매우 귀중한 피로다 주의 보혈 능력이 있도다 주의 피 믿으오 주의 보혈 그 어린 양의 매우 귀중한 피로다 주의 보혈 능력이 있도다 주의 피 믿으오 주의 보혈 그 어린 양의 매우 귀중한 피로다 하나님은 사랑이십니다. Dios es amor. 우리가 처음에 교회에 나올 때 Nosotros cuando venimos a la iglesia por primera vez, 이제 사용하는 그런 이제 사랑 nosotros pues podemos escuchar la palabra acerca del amor. 아무나 거리에서 하기가 어려운 Pero entonces esta palabra pues es una de las palabras que uno no puede decir pues comúnmente pues en la calle en el pasado. 우리가 Pero entonces por eso cuando vine a la iglesia uno pues, escucha acerca del amor y uno es como piensa como a un poco diferente. Pero entonces en la iglesia cuando habla sobre el amor, ese amor es diferente al amor que está hablando en el mundo. Es la verdad. 사람들이 사랑이라는 것은 Pero entonces, para el mundo, cuando el mundo habla sobre el amor, está hablando sobre la emoción, sobre una emoción que es algo que solamente es algo corto. 하는 사람들도 서로가 Pero entonces, las dos días, por ejemplo, si una pareja que se casa, pero entonces ellos al casarse, 이 실증이 나고 luego de un tiempo comienzan a pelear y los dos y se cansan del uno con el otro. 이제는 서로가 싫어하고 미워하고 Y luego llegan a un punto en el cual se odian entre sí y luego pues hay unas parejas que se separan. 사랑하지만 사랑이 이미 끝났어요. Pero entonces, pues en el pasado también algunas personas que aunque pues que se casan pero aunque el amor pues había terminado, pues de todas maneras siguen viviendo juntas, pero porque alguien los había pues unido o pues porque antes en el pasado no había mucho el divorcio, pero entonces ellos aunque se han casado ese amor ya no existe y lo único que ellos tienen en sus corazones es ese odio 저주하고 y lo único que están haciendo es maldecir a la otra persona. Y podemos ver de que en ese momento que cuando se casaron, pues ese amor solamente existió pues por algunos meses o por algunos años y luego eventualmente desaparece. Pero entonces en el mundo dicen que este es el amor. Pero entonces, ¿qué es el amor? 잠깐 그 ¿Será que es el hecho de que emocionalmente, solo por un instante, se unieron, pues se amaron y luego se casaron? 그러나 그다음부터 권태가 나서 Pero entonces luego de un tiempo, luego de que se casan, 이거는 의무적으로 산다. 그냥 의무 pero luego ese amor desaparece y luego pero todavía siguen viviendo juntos por la responsabilidad de formar una familia, del hecho de que tienen sus hijos o del hecho de que tienen sus descendientes. 고생들 많이 해서 무엇을 Por eso podemos ver muchos de ellos que sufren toda su vida. 한 80년 사는 Pero 동안 entonces, ¿qué es el amor? 한 1년만 그러고서 Viven todas sus vidas juntos por, digamos, 80 años o más o 60 años. Y solamente en todos esos 80 o 60 años, solamente el amor es solamente, pues, que ellos dicen es de un año. 나중에
Pero entonces, ¿cuál es el amor de que Dios en la Biblia nos está diciendo a nosotros? Que no cambia por toda la eternidad, que su desde antes de la eternidad y no cambiará por toda la eternidad. Si les digo a ustedes simplemente, simplificadamente, si nosotros vemos a nuestros hijos, uno podemos ver a nuestros hijos y podemos amarlos a ellos. Pues ¿será que luego de un tiempo, será que uno se cansa de sus hijos? ¿O será que uno pelea con sus hijos pues y ni siquiera los ama? Pero la verdad, si nosotros vemos a nuestros hijos, no importa si ha pasado 10 o 20 o 30 años, ese amor que una madre y el padre siente a sus hijos no cambia. Y no cambian hasta el momento que ellos mueren. 세상을 떠나는 겁니다. 이 부모가 Por eso, entonces nosotros, ese amor que los padres sienten hasta sus hijos, 그 노래 속에 있는 그 사랑, y ese amor que hablan en el mundo, pues en las diferentes canciones o en el mundo, son iguales a este amor de los padres. 또는 그 사랑에 대해서 이해 못해서 Pero entonces hay muchas personas que aunque tienen su vida de fe, aun porque ellos no conocen qué es el amor de Dios y malinterpretan el amor de Dios, tienen una gran dificultad en su vida de fe. Queridos hermanos, el hecho de que nosotros venimos a la iglesia es para recibir el amor de Dios. 세상을 이처럼 사랑하사 Entonces, ¿qué nos dice la Biblia de nosotros? Dios amó al mundo de tal manera que Él envió a su Hijo unigénito. 내놓으셨어요. Cuando habla sobre el Hijo unigénito, no está hablando de cualquier hijo, sino que es su único Hijo, ese Hijo que Él amó, fue enviado a este mundo y hizo que la iglesia fuera su cuerpo. Dios amó de tal manera al mundo que envió a su Hijo unigénito. 순간적이고 어느 Pero la verdad es que ese amor de hacia su Hijo unigénito no es un amor que es algo instantáneo o corto, sino que es un amor eterno. Y ese amor que nos da a nosotros es eterno. 되려고 나온 겁니다. Por eso nosotros venimos a la iglesia para recibir ese amor. Y nosotros en este momento estamos recibiendo ese amor. 수없이 말씀. Yo les he dicho miles de veces de que el cristianismo no es un tipo de religión. Si nosotros vemos a las religiones, ellos no reciben el amor, sino que cada uno de ellos 힘쓰고 애써서 se esfuerzan y ellos se esfuerzan con su carne 도덕적인 para poder buscar una filosofía moral y éticamente. 있는 철학 생활하는 거예요. O sea, están buscando una vida que es filosóficamente, pues, moral y ética. Pero ninguno de ellos recibe una revelación, sino que ellos solamente siguen sus propias emociones y convicciones. El cristianismo no es dar su propia convicción y dar su propio esfuerzo. Por eso si vemos a las otras religiones, de la misma forma dan su propia convicción. 하나님의 의만 ¿Qué es el cristianismo? El cristianismo donde solamente existe la justicia de Dios. Nosotros no venimos con nuestras propias emociones y convicciones, porque con ello no vamos a poder recibir la salvación. 그래서 Si nosotros vemos a la ley, 생활에 아주 훌륭합니다. en la ley, ellos seguían toda la ley y podemos ver que sus vidas eran pues perfectas. Si nosotros vemos a los fariseos, ellos eran circuncidados y luego en toda su vida seguían la ley y ellos tenían una vida perfecta y ellos mismos se respetan a sí mismos pensando que son reverentes, que son justos. 그리스도가 Sin embargo, cuando Cristo vino en esta tierra, 의식하는가 Él verdaderamente no aceptó a ninguno de ellos y le dijo a ellos que eran hipócritas. 말입니다. ¿Qué significa cuando dijo que eran hipócritas a ellos? Que ellos eran personas que van a entrar al infierno. 그리고 너희 의가 ¿Y qué fue lo que ellos y que Cristo dijo? 하나님의 주신 Que esa justicia que ustedes tienen no pueden venir delante de Dios, 하나님의 sino que tienen que recibir esa justicia que viene de Dios y verdaderamente no podrán entrar al reino de los cielos si no es a través de esa justicia, como nos dice en Mateo 5. ¿Qué significa esto? Que nosotros queremos recibir esa revelación, esa justicia que Dios nos ha revelado a nosotros. Sin esta revelación, sin esta justicia, no hay nadie que pueda entrar al reino de los cielos. 여러분의 하늘에
들어가지 않으려면 뭐라고 나와 있습니까? Queridos hermanos, si no quieren entrar al reino de los cielos, ¿cuál es la razón por la que están viniendo a la iglesia? ¿Para tener una vida reverente? 기독교나 또는 다른 Si nosotros vemos a los incrédulos, 다 종교는 마찬가지인데 조그만 이거 질리는 para ellos, pues todas las religiones son iguales y hasta el cristianismo es como un tipo de religión. 난 예수 열심히 믿는다고 하니까 어떤 사람이 자기는 Yo cuando vine a la iglesia, pues por primera vez había una persona que me había dicho que pues que yo creía mucho, pues me esforzaba en mi vida de fe, pero entonces él vino y me dijo como, ay, pues Buda y también Jesús es lo mismo, pues todos son los mismos. Pero yo cuando pues como mi fe no era tan pues profunda en ese tiempo, entonces yo dije como, ay, ¿será que Buda y pues Jesús son lo mismo? Que es la verdad. 다 비슷하게 생겼다가 절에 가자니 산에까지 가니까 멀고 Pero entonces, hay algunas personas en este mundo, pues, que dicen como, ay, yo pues no quiero ir, pues ir a, pues ser budista porque tengo que ir a la montaña, a, pues dar reverencia, tendré que ir a la iglesia, a una iglesia que queda cerca de mi casa. Y hay muchas personas que dicen, ay, debería tener una religión. Y luego con ese mismo corazón vienen a la iglesia. ¿Qué significa esto? O sea, que vienen con su propia justicia a la iglesia. Pues ¿será que esa persona puede recibir la salvación? Si ustedes ven en la Biblia, nosotros no podemos encontrar ningún versículo que dice que uno puede recibir la salvación a través de su propia justicia. Por eso, queridos hermanos, 웅변을 듣는 것이 아닙니다. la prédica que nosotros escuchamos en nuestra iglesia Songnam no es un tipo de lección o es un tipo de regaño que que el pastor está diciendo. 근데 성경 말하니 너희 ¿Qué nos dice la Biblia a nosotros? 제자 삼아 Que nosotros vayamos a todas las naciones y hagamos discípulos y enseñemos. 아들과 성령 이름으로 Y también demos bautismo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, ¿qué significa que nosotros enseñemos? 웅변이 아니라 Por eso nosotros, en la que es la prédica, no es el hecho de tener solamente un tipo de lección o un tipo de lección, sino que es enseñar a las personas. Por eso nosotros, ¿qué les estoy diciendo a ustedes? Tenemos que aprender. No solamente el hecho de escuchar y dejar pasar de un lado, y solamente el tipo de escuchar. Y tampoco no es el hecho de decir, ay, la prédica de hoy fue muy buena. Ay, pues sí, hoy no me gustó tanto. No es solamente el escuchar y es juzgar la prédica. Hay muchas personas que lo hacen de esta misma forma. 우린 내 영혼은 어디로 가나? Pero entonces, ¿dónde irá mi espíritu luego? 어디서 듣지 못한 거 우리 성령교회에서 듣지 않습니까? Nosotros en nuestra iglesia Songnam estamos escuchando la palabra que en cualquier otra parte no podemos escuchar. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Ustedes cuando reciban mi palabra y ustedes creen mi palabra recibirán la vida eterna. Y cualquiera que no ha recibido y no creen, han recibido ya el juicio. 다시 심판받을 것도 없어요. Cuando dice que ya recibió el juicio, o sea, ¿qué significa? Luego de morir, ya no hay ningún tipo, no van a recibir otro tipo de juicio, sino que en el momento en que mueren, ya ha recibido el juicio. Y como ya es un espíritu que ha sido abandonado de Dios, será demonio en esta tierra, y luego entrarán al abismo, y luego cuando el Señor vuelva nuevamente, serán echados en el infierno. 여러분, 우리 교회는 Queridos hermanos, 귀신이 정말 들어왔다가 나가면서 nosotros tenemos que verdaderamente 그 나가는 순간에 entender el hecho de que cuando estamos en nuestra iglesia Songnam podemos escuchar de que los demonios, podemos escuchar fuera demonios y sabemos de que los demonios al salir nuestros problemas se resuelven y nuestra sanidad, y tenemos la sanidad en esta carne. 화끈합니까? Y nosotros en nuestra iglesia, cuando venimos por primera vez, nuestra fe es tan ferviente y hemos experimentado muchas cosas. 말은 이 세상 말로는 지역의 말. Pero entonces, si nosotros y también comenzamos a hablar en lenguas,
Pero cuando hablamos en lenguas, entonces pensamos de que cuando hablamos en lenguas y nosotros en el mundo podemos ver de que existen diferentes idiomas y diferentes dialectos en un mismo región, y pensamos que eso es el hablar en lenguas. Pero entonces, ¿cuál es la lengua que nos habla la Biblia? Cuando habla sobre las nuevas lenguas, está hablando ¿qué significa eso? Que te nos da una nueva lengua, o sea, la lengua que tenemos en la boca. Por eso, nosotros en el pasado no podíamos hablar nuevas lenguas. ¿Por qué? Porque a través del pecado nosotros no podíamos venir delante de Dios. Pero luego de que nosotros nos unimos a Dios, nuestro espíritu puede decir los secretos que tiene. Y así Dios puede escuchar a ello. Y también que nos dice en 1 Corintios 14, desde el versículo 12 en adelante, de que al hablar en lenguas, Él da, es decir, el secreto de nuestro espíritu, y le decimos a Dios y nadie lo puede entender. Y esto es algo que nosotros hemos experimentado al venir a la iglesia. 근데 이 혀를 가만 성령 충만해. 오늘 사람들은 Pero entonces hay muchas personas que dicen, que están llenos del Espíritu Santo. Y hay unas personas que hablan en lenguas y se esfuerzan para hacerlo. Pues si uno verdaderamente está lleno del Espíritu Santo, las lenguas salen naturalmente. Pero luego entonces una persona que ha unido a Jesús y luego de que ha recibido el Espíritu Santo, entonces comienza a hablar en lenguas. Pero entonces esto está, ¿por qué solamente están hablando en lenguas? Si han recibido el Espíritu Santo, debería tener los diversos poderes. También debería echar fuera demonios. También debería sanar a los enfermos. Y también debería realizar los diferentes dones de la misma forma como dice en 1 Corintios. O sea, tenemos que manifestar los diferentes dones del Espíritu Santo. Que nos dice también la palabra del Señor, de que la raíz y de los árboles podemos ver de que ese néctar no solamente viene en la raíz o solamente en el tronco, sino que también a la rama y hasta las diferentes raíces, y frutos, hasta tener frutos. Pero entonces muchas personas cuando reciben el Espíritu Santo y luego de que reciben el Espíritu Santo comienzan a hablar en lenguas con todo fervor. Pero luego de que ha pasado un año, ya ni siquiera pueden, ni siquiera hablan en lenguas. Y luego comienzan a dudar, ¿será que recibió el Espíritu Santo o no? ¿Será que esto es falso, esto es verdadero? O sea, ya pierden el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué significa esto? De que ellos, aunque han recibido el don de hablar de lenguas, ellos ya no sienten el hecho de hablar en eso y hasta ignoran esto. Y eso se convierte en el hecho de que está ignorando y está menospreciando al Espíritu Santo. ¿Qué nos dice la Biblia a nosotros? Cuando ustedes están cerca de mí, yo también me acercaré a ustedes. Si ustedes me buscan, yo les buscaré a ustedes. Si ustedes se alejan de mí, yo me alejaré de ustedes. Eso es lo que nos dice la Biblia a nosotros. Pero entonces, cada uno de ustedes que han recibido el Espíritu Santo y tienen los diferentes dones, si ustedes se alejan de ellos, también no los van a poder tener. Que nos dice también la Biblia que cualquiera que ha saboreado el Espíritu Santo y se aleja, no hay forma para poder tener la resurrección. ¿Por qué? Si ustedes ven a un vaso y ustedes ponen el agua en el vaso, pero entonces, cuando ese vaso es lleno, entonces siempre va a estar lleno. De la misma forma, si ustedes, como tienen que estar llenos del Espíritu Santo, ustedes ya han tenido el Espíritu Santo. Entonces, cuando ustedes hablan que tienen que estar llenos del Espíritu Santo, no significa que una vez que ya ha sido lleno, que tienen que echar mucho más. ¿Qué es lo que significa esto? De que uno, si uno deja caer un poco de esa agua, entonces uno no va a poder volver a llenarlo. Pero entonces, también algunas personas, ¿qué significa eso? Que algunas personas que de todas maneras, que se han alejado de la fe y su fe no es y el Espíritu y no tiene esa llenura.
Entonces ya van a los diferentes avivamientos para poder tener la llenura, pues ya no lo van a poder tener. Esto es algo imposible. 이게 다 쏟아버려서 Entonces, ¿y eso qué es lo que nos dice la Biblia a nosotros? De que uno ya no va a poder, lo único, pues, ya no podrá poder arrepentirse. No habrá otro arrepentimiento, sino que lo único que le falta a él es esperar ese juicio. 그래서 설계도원이 Hay unas personas que piensan, ay, ¿será que? Pues, ay, lo dejé caer, no sé, no sabía. Pues ya no habrá oportunidad. 떠나버리라고 그랬어요. ¿Qué nos dice la Biblia a nosotros? Si esa casa donde entran, sino que reciben a la palabra de Dios, entonces que luego salen de esa casa y 그는 우리에게 짐을 quiten ese polvo de sus pies. El Señor nunca nos dice a nosotros que nosotros creamos en Él forzadamente. 세상을 사랑하사 그랬어요. ¿Qué nos dice la Biblia a nosotros? Dios amó al mundo de tal manera de que envía a su Hijo. ¿Qué es esa fe que Dios nos da a nosotros? Es que nosotros recibamos la palabra, ese amor de Dios. No es que nosotros no creamos, pues, obligados. 부간에 물론 드라마에서도 많이 보는 있지만은 Pues nosotros podemos ver, pues, el amor entre las parejas. 받지 않느냐고. Y entonces también, pues, en la televisión también podemos decir, pues, ay, ¿por qué el esposo no me dice que me ama? O también, digamos, si uno va a visitar a las casas de los hermanos, pues muchas de las mujeres me decían como, ay, que mi esposo nunca le decías que te amo. 사랑합니다. 사랑. Pero entonces, no es el hecho de decir como, ah, te amo, te amo, te amo. Pero entonces, si el amar es el decir te amo con la boca, entonces yo le hubiera, pues, dicho muchas veces. 아니라 Pero no es el amor, sino cuando Dios, verdaderamente al amarnos a nosotros, Él no nos dice a nosotros, te amo, te amo, te amo. Sino que, pues obviamente los predicadores nos pueden decir que Dios nos ama, pero Dios al amarnos a nosotros, Él envía a su Hijo. 많이 오신 겁니다. Él envía a su Hijo y el Hijo al venir en esta tierra viene con la llenura del amor de Dios. Cuando el Hijo viene haciendo Emmanuel en esta tierra, viniendo en esta tierra con la carne, ha venido con el amor de Dios. 하나님의 아들을 내가 그래서 유지하느냐. Por eso el hecho está en que si nosotros vamos a mantener a Jesús dentro de nosotros, al Hijo de Dios dentro de nosotros, si nosotros vamos a mantener y estar cercas y nos vamos a unir a Jesús como si fuéramos pues esposos o no. 별거 아니야. 예수님도 힘들어. Pero entonces hay unas personas que, ay, creer en Jesús es tan difícil. Ay, pues creer en sus, se quejan de Jesús. Y luego si se alejan, ya no hay forma de poder recuperar esto. 모든 사람이 이제 육상 선수들이 말이요 한 몇백 명 함께 출발합니다. Pero entonces, si nosotros vemos, pues en el maratón o en las diferentes, pues carreras, podemos ver de que todos comienzan de la misma forma, pero comienzan al mismo tiempo, pero solamente hay uno que gana, solamente hay uno que es victorioso. 한 사람뿐이라. De la misma forma, si nosotros vemos en las competencias y en las carreras, solamente es uno el que es victorioso. 자기 임의대로 자기 생각. Hay muchas personas que vienen a la iglesia y tienen su vida de fe por sus propios pensamientos, no según la revelación que Dios nos ha dado a nosotros, 우리가 sino que siguen a sus propios pensamientos. 복을 주셨다, 행복하게 하셨다. Entonces, por ejemplo, si una persona dice como, ay, Dios me ha dicho que nosotros seamos felices, que nosotros seamos gozosos. 그래서 범죄에 감사하라는 거예요. Pero entonces hay unas personas que verdaderamente no siguen esto y se alejan de la palabra de Dios. 하나님의 사랑은 거기 계속 있다. Sí, entonces Dios que nos dice que siempre demos gracias por cualquier momento. 내가 고통스러울 때도 ¿Qué nos dice el Señor a nosotros? Que cuando tenemos el gozo también ahí existe el amor de Dios. Pero nosotros cuando tenemos una dificultad también ahí existe el amor de Dios. Cuando hay muchas personas que cuando están llenos del dinero, pues tienen en abundancia, dicen que están felices, pero ese no es el gozo de su espíritu. Que nos dice la Biblia a nosotros que una persona que se esforzó en toda su vida y él tuvo y almacenó todas sus riquezas en un lugar.
Pero luego que dijo, ay, mi alma mía, ya puedes descansar. Pero ¿qué fue lo que dijo? Tú, necio, si yo quito tu espíritu en el día, en esta noche, ¿qué va a pasar con tus riquezas? 소유하고 있는 겁니다. La verdad, las riquezas que nosotros tenemos en esta carne, en esta tierra, solamente son cosas que nuestra carne puede sostener. 떠나면 Pero la verdad, eso es algo que solamente podamos tener en ese momento en que nosotros moramos. También en el honor, 하나도 가지고 있어. el honor de nuestro nombre o las diferentes riquezas en esta carne. Pero la verdad, eso es algo que nosotros no podemos llevar en nuestro espíritu. Es algo que nuestro espíritu no puede llevar. Si nosotros vemos al pueblo de Israel, ellos al salir de Egipto salieron con muchas riquezas de Egipto. Recibieron muchas riquezas y ellos llevaron todo esto en el desierto. 이 땅에서 Pero ellos, aunque en su carne hayan recibido las diferentes bendiciones en esta tierra, pero ¿será que ellos a través de esas riquezas, de esa bendición en la carne, pudieron llevar a la salvación en su espíritu? Claro que no. ¿Qué fue lo que dijo la Biblia? No hay ninguno que es justo. No hay ninguno que sea justo. 이 사람들은 그러니까 이 행복이라는 것은 Por eso, cuando nosotros hablamos, cuando las personas hablan sobre el gozo y la felicidad, están pensando en las cosas, en las riquezas o en los ambientes en los que ellos están viviendo. Pero ese no es el amor de Dios. Ese no es el gozo de Dios. 꿈이고 Es el hecho de que si yo entro en la cárcel, tengo que tener el gozo de Dios, de la misma forma como Pablo lo tuvo al entrar en la cárcel. 바로 육신은 고난을 당할 그 내가 Aunque en esta carne tiene la diferente dificultad, tenemos que tener el gozo. De la misma forma, en esta situación de nuestra iglesia, yo, aunque de mi carne está recibiendo muchas dificultades y muchos problemas, pero de todas maneras, mi espíritu es gozoso. Esto es algo, estas dificultades es algo que mi carne tiene que sostener. Pero será que este gozo y ese amor que mi espíritu tiene no cambia a través de esto. Verdaderamente tengo un gozo. 아무리 요동치고 No importa si mi carne, no importa si la carne, las situaciones de la carne y los ambientes de la carne cambien de un lado a otro. Uno puede estar feliz en un momento y triste en el otro, pero de todas maneras mi espíritu está lleno del gozo de Dios. 모든 육체에 Aunque mi carne pueda experimentar las diferentes estaciones, 영향을 받는 거예요. y mi carne puede tener las diferentes temperaturas de las diferentes estaciones, pero el amor que he recibido de Dios no tiene ningún cambio. 영원하다. Es eterno, no cambia. 근데 그 사랑을 하나님이 어떻게 하시냐? Pero entonces Dios, que nos ama a nosotros, Él no solamente los dice a través de sus palabras, 자기의 피로 하셨어요. sino que Él nos da su sangre. 생명이 있다고 성경은 La Biblia nos ha dicho desde el principio de que en la sangre está la vida. Y también si nosotros vemos en Romanos 16, que nos dice 이 성경에 나온 de que 복음, todo el Evangelio, ¿qué es la fe? Cuando habla sobre la fe, 보혈, es la sangre que ha sido revelada por Dios. Es la sangre esta sangre preciosa que ha sido revelada por Dios. 오늘까지 변함이 없는데 Que es esa sangre que no ha cambiado desde antes de la eternidad, que es algo que Dios ya ha hecho desde antes de la eternidad y ha planeado desde antes de la eternidad. Yo se lo he dicho a ustedes de las dos diferentes religiones, Abel y Caín. Todos ellos dos, verdaderamente, todos ellos dieron toda su reverencia delante de Dios. 아버님 죽었어요. Pero la verdad es que la 하나님이 reverencia y esa ofrenda que dieron Caín y Abel fueron, verdaderamente, fueron 선물 쌓고 자식 낳고 dados a Dios de igual forma, pero una fue recibida por Dios y la otra no. 받았습니까? Pero Abel murió, pero Caín, pero luego él, la verdad, él no. 성경은 신념, Pues luego él vivió y se casó. Pero la verdad es que esa fe, esa ofrenda y ese sacrificio que Caín dio a Dios, la dio a través de su propia 아벨의 종교는 참 pensamiento, por su propia convicción. Pero la ofrenda que Abel dio delante de Dios, él fue dada según lo que Dios deseaba. ¿Qué es lo que Dios deseaba? Era la sangre, porque la sangre es hecha como la justicia. 위하여
사람들이 이 아벨이 Y por eso, 제사를 드렸어요. 그래서 como ahí lo que Dios deseaba era la sangre. Y por eso Abel lo que él dio fue la sangre. 택하신 겁니다. Por eso es que Dios escogió a Abel. 아벨을 위해서가 아니라 아벨의 제사가 No es porque la ofrenda de Abel fuera buena, sino que el Abel vino delante de Dios y supo lo que quería entregar, lo que Dios decía, y entregó delante de Dios esa sangre. 피 흘려서 문설주에 바르라. Y también qué fue lo que dijo al pueblo de Israel, que mataran a las ovejas y que la pusieran la sangre de ellos en los dinteles. 그런데 Fue el mandamiento de Dios. 하나님의 명령 받으시가 이건 아벨이 자기 신념을 가지고 Pero entonces Abel, 그 de esa misma forma, al entregar, él pues teniendo también su propia convicción y dando sus propios pensamientos, él también dio esa sangre delante de Dios. Pero no es que esto alguien le haya mandado o le haya pues enseñado, sino que él pues naturalmente entregó esto delante de Dios y eso fue apto delante de Dios. 하나님이 하라. 이게 Pero entonces, eso es la revelación natural. Pero entonces, esa ofrenda que Abraham y Moisés dieron, fueron mandados, fueron una ordenanza de Dios. Le dijeron que diera la sangre. Pero esta sangre, la verdad, no es eterna. 내가 사는 No es eterna. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Ustedes destruyan este templo y yo luego de 3 días volveré a construirla. 성전의 제물이 되시고 Por eso, entonces, ¿qué significa? En el templo ellos daban el sacrificio delante de Dios y esa sangre delante de Dios. Pero entonces, ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué significa cuando Jesús dijo eso? De que Él mismo se iba a entregar como sacrificio. Y nos dice a nosotros que nosotros tomáramos de esa sangre. 피는 우리를 Pero entonces esa sangre de Jesús es que nos libra del infierno, nos libra de la autoridad del diablo y nos mueve, nos saca del infierno y nos mueve al reino de los cielos. Esa es la revelación especial. 양을 잡아 소를 잡고 No es esa revelación natural que fue dada pues a través del matar a una oveja y derramar esa sangre en la oveja. 그건 자연 계시. Esa es la revelación natural. 근데 거기는 그들의 영광이 전혀 다르죠. Pero entonces, obviamente, luego cuando entremos en el cielo, vamos a tener la gloria de cada una de esas personas será diferente. Esa gloria que va a tener, pues Abel y va a tener, pues Abraham y ellos son diferentes a esa gloria que los que han creído en Jesús van a tener. 그리스도의 피를 흘려서는 Por eso nosotros, luego de que recibimos la sangre de Jesús, ¿qué es? Que nosotros vamos a tener la resurrección. Y luego las personas, luego de morir, que han creído en Jesús, entrarán en el paraíso y luego van a tener la resurrección. 그런 성령의 은혜를 받은 것. Queridos hermanos, nosotros venimos a nuestra iglesia y nosotros hemos experimentado a Dios y hemos recibido la gracia de Dios. 여러분들이 미쳐서 그 순간에 정신이 없어서 얻은 겁니까? Pero ¿será que esto es algo que nosotros hemos obtenido? Por eso lo he hecho en ese momento que nosotros hemos recibido, pues hemos orado. 이렇게 하나님의 ¿O será es que es el hecho de que Dios está vivo y nos da a nosotros ese poder y nos da esa revelación? 이거 별건데 쓸모가 없는데 ¿O será que es el hecho de que nosotros en un instante estamos llenos de con ese fervor delante de Dios y luego de un año decimos, ¿será que recibió el Espíritu Santo? ¿Será que es ese tipo de fe que Dios nos ha dado a nosotros? 정말 주님이 오늘 오시면서 하늘 간다고 좋다고 이러더니 그때 미군 트럭이 오다가 거기다 잠깐 쉬었어요. Pero entonces, pues había una vez cuando en el pasado, pues había una persona que luego que estaba lleno de él, pues del fervor y había recibido el Espíritu Santo. 그러더라는 거야. Y luego en el pasado, pues él había visto, pues había recibido el Espíritu Santo y había hablado en lenguas. 오는 줄 알았던 얘기지. Entonces había venido una milicia de los Estados Unidos y comenzó a hablar en lenguas. Pero entonces obviamente no entendían los estadounidenses no entendían. Pero entonces ellos pensaron, ellos pensaron que estaban hablando en inglés.
Pero la verdad, ellos dijeron, esto no sirve para nada y dejaron a un lado esto. Si nosotros vemos a la iglesia de Efesios, la verdad, ellos en todas las iglesias, en la iglesia de Efesios, la verdad era que pues moral y éticamente eran perfectas. O sea, no había nada que podía pues ver. Pero entonces si nosotros vemos en Apocalipsis 2, nosotros podemos ver de que ellos fueron pues complacidos por Dios y ellos verdaderamente pues recibieron pues. Pero luego, ¿qué fue lo que dice? Pero tú has olvidado tu primer amor. Eso es lo que les dice, lo regaña a ellos. Entonces, ¿qué les dice? Si no se arrepientan a lo que en donde ustedes han caído, entonces yo vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Cuando habla sobre este candelero, ¿qué significa? Es el derecho de ser la iglesia. Nosotros en el mundo podemos encontrar a muchas iglesias, pero si como han olvidado su primer amor, aunque exteriormente dicen que son una iglesia, pero ya ahora son religiosos por perderse el primer amor. O sea, ya no son más la iglesia de Jesús. O sea, ya son personas que son iglesias que ya han perdido ese derecho de ser la iglesia de Jesús. Queridos hermanos, por favor, Dios nos ha amado a nosotros. Pero queridos hermanos, cuando nosotros les digo a ustedes, si creemos, nuestros pecados son perdonados. Si ustedes piensan esto como si fuera un tipo de concepto, entonces, ¿qué sería toda nuestra fe? ¿Qué fue lo que el Señor nos dice a nosotros? Cuando nosotros creemos en Dios, nosotros vamos a tener el perdón de pecados. Ciertamente vamos a tener el perdón de pecados. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Yo no vine a buscar a justos. Todos los religiosos, ¿qué es lo que ellos buscan? Es su propia justicia. Todos ellos piensan que son justos ellos mismos. También en su dialecto o también en sus acciones piensan que son justos. Pero la verdad es que sí, aunque vienen delante de Dios con su justicia, la verdad no hay ninguno que pueda recibir la salvación. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Yo no vine en esta tierra a buscar a los justos, vine a buscar a los pecadores. Yo no vine en paz de esta tierra, sino a servir, sino que vine a servirlos. O sea, yo vine en esta tierra para poder dar mi vida por estos pecadores. Por estos pecadores. Por eso cualquiera que dice que no tiene pecado no va a poder recibir la salvación. Hay muchas personas que en la iglesia como ya dicen como, yo no he pecado, yo he hecho esto bueno y yo he hecho lo otro lo bueno. Digamos, si una persona que pues dice como, yo no voy a poder comer ese alimento, yo no voy a comer eso. O sea, yo no voy a hacer esto. O sea, piensan que el ser reverentes exteriormente y tener una buena pues acción y piensan que eso es pues acumular diferentes puntos. Pues uno obviamente podrá tener los diferentes, pues en esta tierra pueda recibir, pues complacencia por a través de esta tierra. Por la verdad, su espíritu ya está en la destrucción. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Yo vine a buscar a los pecadores. Yo vine a buscar a los pecadores. ¿Qué significa el nombre de Jesús? Es aquel que salva a su pueblo de los pecados. Nosotros tenemos la sangre. ¿Cuál es el nombre de esa sangre? Es Jesús. ¿Qué significa Jesús? Es aquel que salva a su pueblo de sus pecados. O sea, que salva de los pecados. Que también nos dice en Levíticos que solamente la sangre la que te da la redención. Pero entonces esa sangre de los animales puedes quitar los pecados de la carne, pero eso no puede quitar los pecados del espíritu. Por eso Dios verdaderamente envía a su Hijo como el Hijo de hombre. ¿Pero por qué es esto? Como Dios es espíritu, ¿será que alguien ha visto al espíritu? ¿Será que uno puede ver a Dios? Pero Dios nos ha amado a nosotros. Él envía a su sangre. Él para mostrarnos a su sangre, Él envía a su Hijo como hombre.
그가 오신 것은 하나님 Y el hecho de que Él haya venido en esta tierra es para que Él va venido con la sangre de Dios, ha venido con el amor de Dios. 하나님 지금 사랑받는 Queridos hermanos, el hecho de que nosotros creemos en Jesús es que nosotros estamos recibiendo el amor de Dios, que creemos el amor de Dios. 성찬식 할때 Cuando nosotros tenemos nuestra Santa Cena, el hecho de que nosotros tomamos de la copa, 사랑받은 자다. es el hecho de confesar, de recordar de que yo he recibido el amor de Dios, que yo soy una persona que recibe el amor de Dios. 여러분 처음에 교회 나올 때 어떻게 나오셨습니까? Queridos hermanos, ustedes al venir a la iglesia, ¿ustedes cómo han venido? Todos han recibido el bautismo. 교인은 될 수 있어요. Si no reciben el bautismo y luego tienen su vida de fe, pues entonces ustedes van a poder ser reverentes y van a tener su propia convicción y justicia. Pero la verdad no van a poder tener la justicia de Dios, no van a recibir el amor de Dios. 나 침례를 받고 Por eso todos al creer en Jesús tienen que recibir el bautismo. La verdad es que el justo no tiene el derecho de recibir el bautismo. ¿Qué fue lo que dijo Juan el Bautista? Cualquiera que venga, arrepiéntanse. Arrepiéntanse. ¿Por qué dicen? Porque ellos como piensan de que ellos como son descendientes de Abraham son justos. Pero entonces, ¿qué les dijo Juan el Bautista? Ustedes arrepiéntense. 예수 이름으로 침례 또 받고 El hecho es que ustedes sepan de que son pecadores. 요한의 침례를 받은 사람들이 다시 예수 그리스도 이름으로 다시 Pero entonces luego de que ellos vuelvan a recibir el bautismo de Jesús, luego de que ellos sepan de que son pecadores, esto que nos dice en Hechos, también dicen que algunos que ya han recibido el bautismo de Juan el Bautista, verdaderamente vuelven a tener el bautismo en el nombre de Jesús. 침례는요 Queridos hermanos, el bautismo, ¿qué es? 내 의, Es que mi justicia, mi propia convicción, mis pensamientos, mi propio honor, mi propia gloria, 모든 것을 todo esto es enterrado. 그리고 Todo esto es, pues, verdaderamente dejado a un lado. Completamente nosotros abandonamos esto y luego al tomar el bautismo comenzamos desde cero. 받으서 예수 그리스도와 Y luego nosotros al recibir el Espíritu Santo nos unimos a Jesús. 누구든지 죄인이라고 하는 죄로부터 Por eso cualquiera que dice que es pecador, que verdaderamente comienza desde cero, no puede ser parte de Jesús. 예수가 십자가에 죽어야 할 이유를 알아주지 않으면 Pero cualquiera que no se conoce cuál es la razón por la cual Jesús murió en la cruz y el cual que Jesús ha venido en esta tierra, no puede recibir la salvación. El hecho de que Jesús haya muerto en la cruz no es porque Él no tiene poder, no es el hecho de que su destino fue malo, no es que no tuvo suerte, 우리 sino que el hecho de que Él murió en la cruz 속하시기 위하여 es para redimir nuestros pecados, es para que esa sangre que Dios ha enviado a nosotros sea derramada en cada uno de nosotros. Sin el derramamiento de sangre no existe la redención. 히브리서 9장 20절 Si nosotros vemos en Hebreos 9, sin las derramaciones de sangre no hay la redención de pecados. 십자가에 달리신 고난을 하나님이 나를 위한 사랑이라 Por eso nosotros sabemos el hecho de que Jesús haya muerto, ese sufrimiento de Jesús en la cruz, es el amor que Dios nos ha dado a nosotros y nos gozamos por esto 우리로 y damos gracias por ello. 중풍병자가요. Nosotros en el pasaje bíblico que hemos leído en el día de hoy, vemos al paralítico. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a ese paralítico? Hermano, tus pecados te son perdonados. Pero entonces las personas a su alrededor se sorprendieron al escuchar esto y entonces ellos comenzaron a pensar, ¿quién? Solamente Dios es el que puede dar perdón de pecados. ¿Quién es? ¿Qué se cree para perdonar los pecados? 앉았지만 심지어 들어와 Pero entonces Jesús, ¿qué fue lo que dijo? Que es más fácil decir tus pecados son pecados o levántate y anda. 사람도 다 말할 수 있어요. Él verdaderamente levanta, anda, es una palabra que cualquier persona puede decir, hasta los doctores pueden decir. 하나님만이 할 Pero entonces el hecho de decir pues, tus pecados te son perdonados es una palabra que solamente Dios puede decir. Está en la autoridad de Dios. 하나님만 하실 수 있는 말씀이기 때문에 그래서 Por eso esa palabra es lo único que 죄를 사는 권세
Dios puede decir. Pero entonces, como Jesús vio que esas personas habían dicho esas cosas, entonces, ¿qué fue lo que dijo? Yo tengo la autoridad, el Hijo del Hombre tiene la autopotestad en esta tierra para perdonar los pecados. 세상 살아가는 것, 육신의 것도까지라도 영혼에 잘 되어야 잘 Por eso, mi espíritu tiene que ir bien para que las otras cosas puedan ir bien en esta carne. Pues la verdad es que las cosas de esta carne, si van bien, la verdad no tiene ninguna relación con nuestro espíritu. Aunque mi espíritu puede ir bien, pues las cosas de esta carne no pueden ir bien. Pero las cosas de esta carne, si van bien o mal, no es el hecho de que mi espíritu vaya a ir bien. ¿Quién es Jesús? Es el que perdona los pecados. Es el que tiene la potestad de perdonar los pecados. ¿Quién es Jesús? Es el que tiene la autoridad de perdonar los pecados. Es el que tiene el derecho de perdonar mis pecados. Vamos a decir todos juntos. Es el que tiene el derecho de perdonar mis pecados. 그래서 우리는 정말 주님의 보혈을 믿으면서 하나님의 Por eso, el hecho de que nosotros dependemos de la sangre de Jesús es que nosotros estamos confesando que hemos recibido el amor de Dios. Vamos a decir todos juntos, yo he recibido el amor de Dios. Vamos a decir 5 veces, yo he recibido el amor de Dios, 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 yo he recibido el amor de Dios. Nosotros somos quienes hemos recibido el amor de Dios. 누가 보증하지 않으시오. Queridos hermanos, ¿quién es el que testifica esto? El Espíritu Santo es el que sella y testifica esto, como nos dice en 1 Corintios. 바로 하나님의 이런 믿음을 인치시고 Verdaderamente Dios testifica y sella esta fe, y por eso es que nos envía el Espíritu Santo. 좋고 성령 Queridos hermanos, ¿será que recibir el Espíritu Santo es el hecho de que instantáneamente o por un momento somos felices? Es el hecho de que Dios nos ha sellado, a nosotros nos ha testificado. Nuestra fe es una realidad. Por favor, todos de pie. 여기서 우리가 진실로 Por favor, nosotros, por favor, 나는 죄인입니다. pongan sus manos y vamos a decir 5 veces, yo soy un pecador, yo soy 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 pecador. 내 죄를 사하여 주심을 감사합니다. Vamos a decir otra vez, gracias porque has perdonado nuestros pecados, 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 gracias porque has perdonado nuestros pecados. Vamos a decir otra vez, gracias porque me has amado, 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 gracias porque me has amado. 역사하여 주시옵소서. Vamos a decir todo eso. Espíritu Santo, obra en mí. Espíritu Santo, obra en mí. Espíritu Santo, obra en mí. 우리 교회는 Por favor, queridos hermanos, nuestra iglesia, 부지런한 받지 말아야 됩니다. espero que nuestra iglesia no sea como la iglesia de Efesios. 옮겨지지 않냐고. Espero que nuestra iglesia no sea quitado de ese candelero, sino que nuestra iglesia verdaderamente no pierda ese derecho de ser la iglesia de Jesús. Y tampoco nuestra iglesia no puede convertirse en una religión. 여러분 보혈로 Queridos hermanos, 정말 항상 충만하고 espero que nosotros estemos llenos de esa sangre, esa preciosa sangre del Espíritu Santo, y que de esa sangre de Jesús, y que nosotros siempre estemos en el Espíritu Santo. 충만하여 가자. Por favor, hagamos para que nosotros estemos llenos del Espíritu Santo y para que en nuestro cuerpo puedan manifestarse esos dones y esos frutos del Espíritu Santo. Y también para que nosotros podamos sanar enfermos y tener la sabiduría. Y les bendigo en el nombre de Jesús, que así sea. Vamos a orar todos juntos para estar llenos del Espíritu Santo. 아주